Mi mayor deseo es que la gracia de Dios esté siendo derramada en su vida, en su familia, en sus corazones, y que la maravillosa presencia del Espíritu Santo nos acompañe. Gracias por unirse por este punto de reunión en que queremos oír una palabra de Dios para nosotros. Espero que Dios haya sido bueno en su vida todo este día. Hasta aquí, realmente si estamos con vida es porque Dios ha sido grande y fuerte, Señor, en nosotros, a pesar de las vicisitudes que en la vida enfrentamos. Y precisamente de eso quiero que platiquemos a esta hora basados en la palabra del Señor. ¿Cómo enfrentar las pruebas? ¿Ya se ha hecho esa pregunta? Sé que durante este tiempo de pandemia hemos estado hablando mucho acerca de ese tema, pero pues ahí estamos todavía activos, así que ¿cómo vamos a enfrentar las pruebas? Quiero que vayamos a lo que dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 dice la palabra del Señor: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, que produce paciencia. Mas tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor ahí en Santiago capítulo 1. Y en base a eso quiero que reflexionemos pues ese tema, cómo enfrentar las pruebas. La verdad que nada es nuevo en esta vida, todo el Señor ya lo dejó grabado en su palabra. El problema nuestro es que no la leemos, o si la leemos se nos olvida y no la ponemos en práctica en los momentos que estamos pasando las situaciones. ¿Qué actitud tomamos ante el sufrimiento? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer. Porque las pruebas, hermanos y amigos, no son más que dificultades de la vida que nos hacen posible probar ante Dios nuestra fe y nuestra calidad de cristianos. Esas son las pruebas. Situaciones difíciles de la vida que nos hacen posible probar ante Dios mi capacidad de fe y mi calidad o realidad de vida como creyente en el Señor Jesucristo que soy. ¿Qué actitudes tomamos ante el sufrimiento? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando el médico da un diagnóstico malo? Un diagnóstico desalentador. Nos desplomamos, nos hundimos. Yo conozco tanta gente que en medio de un diagnóstico desalentador se toman del Señor de una manera y pasan al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Al otro lado de la prueba, al otro lado de la situación difícil. ¿Cómo enfrentamos las situaciones de sufrimiento nosotros? Son preguntas que nos deberíamos de hacer. Fíjese que el convertirnos en cristianos realmente no nos libera automáticamente de las dificultades, solo que debemos de aprender cómo enfrentarlas. Y eso es clave, eso es básico para nuestra vida. ¿Cómo debemos de hacerlo? Ya leímos Santiago capítulo 1, pero quiero que repasemos lo que dice el versículo 2. Cuando nosotros leemos Santiago 1:2, dice: hermanos míos, dice Santiago, el escritor, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo debemos de enfrentarlas? Número 1, así como dice el versículo 2, hay que tratar de entenderlas bajo la perspectiva de Dios. Y él dice que debemos de tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dice que esa es la actitud correcta. Claro, me dirá alguno, decirlo es fácil, pero cuando uno lo está enfrentando es cierto. ¿Usted cree que no paso pruebas? ¿Usted cree que no paso dificultades? ¿Usted cree que no me quiebro? Claro que me quiebro, claro que agonizo, pero bendito sea Dios que su Espíritu Santo trae a mi memoria la palabra, y aún así, hermanos, no le digo campeonamente, no, he llorado, me he quebrantado, he sentido que todo se derrumba, he sentido que todo se acaba, he sentido que la muerte está tocando la puerta de mi dormitorio, he sentido todo eso. He sentido el abandono de todos en medio de las situaciones, pero ¿cómo lo voy a enfrentar? Hay que tratar de ver la perspectiva de Dios. Dice Santiago que la actitud correcta es tener sumo gozo. ¿Por qué voy a tener sumo gozo? No dice solo alegría, no dice solo gozo, dice sumo gozo. ¿Por qué debo de tener yo sumo gozo cuando me encuentro en diversas pruebas?
Yo a veces lo he pensado y digo, habiendo tanta gente en el mundo, ¿cómo Dios se fija en mí? Se fija en mí para someter a prueba mi fe. Se fija en mí para someter a prueba mi cristianismo. No para que Él me conozca, sino para que yo me conozca. Porque en medio de las pruebas nosotros debemos de evaluarnos y hacernos entender qué tan fieles somos a Dios. O le seguimos solo en las cosas buenas. Y de esa gente abunda. De esa gente abunda que viene al Señor solo cuando dice la casa se le está quemando. Pero después si te vine y te conozco. Uno se acuerda de aquellos 10 leprosos que fueron sanados por el Señor. Los 10 estaban enfermos, los 10 clamaron al Señor, los 10 eran rechazados, los 10 estaban desahuciados, los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó. ¿Tú de cuál eres? Entonces, ¿cómo recibes la prueba? ¿Cómo recibes la situación? Eso de tener sumo gozo no es una reacción emocional. ¡Ah, qué cabal, verdad! ¡Qué bien que tengo esta prueba! ¡Gloria a Dios por la prueba! Yo no he podido decir eso. No he podido decir gloria a Dios por las pruebas. Sí he aprendido a orarle al Señor que me pruebe. Como decía David, pruébame, oh Jehová, y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por la senda de justicia, decía el rey David, por amor a tu nombre. Entonces, tener sumo gozo no es una deliberada, inteligente evaluación que hagamos de las circunstancias, sino es una inteligente evaluación que hagamos de las situaciones, pero bajo la perspectiva de Dios. Preguntémonos, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer a través de esta dificultad, a través de esta prueba, a través de esta crisis? ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor lo dice. El versículo 3 dice que las pruebas son un medio de crecimiento. ¿Por qué? Dice que sabiendo que la prueba, dice Santiago, de vuestra fe trae un producto, produce paciencia. Quiere decir, hermanos, que las pruebas son un medio de crecimiento. A través de las pruebas aprendemos paciencia. A través de las pruebas crecemos en fe. A través de las pruebas a veces nos acercamos a Dios. Sabe que a veces no oramos y no estamos en diversas pruebas. Entonces, gloria a Dios por lo que nos viene, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. El apóstol Pablo, que es el escritor de Romanos, nos explica que cuando el cristiano padece dificultades, dice que crece en la esperanza de recibir las promesas que Dios le ha hecho. Eso decía el apóstol Pablo. Santiago decía que la prueba de vuestra fe va a producir en nosotros paciencia. Leamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice Pablo, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en ¿qué? Dice Pablo, en las tribulaciones. O sea que Pablo estaba loco. No estaba loco. Él estaba viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y eso es lo que nos acaba de decir Santiago. Pero ¿qué dice? ¿Qué le agrega también Pablo? Sigamos leyendo ahí. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Entonces la tribulación me da paciencia, la paciencia me da prueba y la prueba me da esperanza. Y qué bonito es cuando se sale de la crisis. Qué bonito es, mis amados hermanos, cuando todo aquello pasa y yo puedo respirar hondo, yo puedo respirar tranquilo, puedo ver hacia atrás y digo, valió la pena. Yo espero que esta palabra la esté captando, que esta palabra la esté asimilando, que el Espíritu Santo la esté acomodando a su corazón y a su vida y podamos evaluarnos, mis amados hermanos. Podamos evaluarnos, miremos para atrás. Solo este año que estamos pasando hemos vivido tantas vicisitudes, tantas situaciones críticas. Yo no sé, su experiencia quizás sea más grave que las mías. Aunque todos sentimos que estamos lo más grave que tenemos, porque cada quien tiene un umbral del dolor, cada quien tiene una medida de sufrimiento. Pero yo le voy a decir, la palabra de Dios es la misma. Y si el apóstol dice que la prueba de nuestra fe, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, mis amados hermanos. Entonces, Dios ha prometido algo y en medio de la prueba crece mi esperanza que Dios lo va a cumplir.
Una vez oí al pastor predicar y yo siempre he analizado y reflexionado y me hablo esas palabras y dice, queremos conocer a Dios, acerquémonos a Él. Pero ¿dónde conocemos al Dios que sana? A Jehová Rafa. Cuando estamos enfermos, cuando estamos sanos, a veces ni nos acordamos de Dios. Una vez me dijo una hermana, cuando yo estaba comprando, me acuerdo, unas pastillas tan chiquitas, pero eran tan caras, una sola pastilla. Era tan cara, pero estaba en una crisis de enfermedad. Y le dije yo, mire qué cara es esta pastilla. Le dije yo, lamentándome del costo. Y me dice, hermana, ¿ya se dio cuenta qué cara es la salud? Me dijo. Mire, esas palabras cruzaron mi corazón y dije, Señor, qué ingratos somos. Nos acordamos de ti cuando estamos enfermos, pero no cuando estamos sanos. Pero ¿dónde conocemos al Jehová sanador? En medio de la necesidad, de la enfermedad. ¿A dónde conocemos el Dios de los milagros? Cuando la ciencia se limita, cuando el hombre tiene tope, porque el Señor no tiene límites, no tiene topes, no tiene fronteras. Cuando acaba lo posible, ahí es donde entra mi Dios con todo lo imposible. Entonces, mis amados hermanos, Dios ha prometido darnos algo, pero conocemos, decía el pastor, al Dios de la provisión en medio de las necesidades. Tú que has pasado crisis en esta situación que todavía algunos estamos pasando, ¿te ha faltado algo? Yo no digo que si has tenido necesidad de algo, porque necesitamos, mire, las necesidades son recurrentes. Pero no has hecho una lista de todas las bendiciones que Dios te ha dado. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí el salmista comienza a hacer una lista exhaustiva de todo lo que Dios ha hecho. Yo le invito, amado hermano y hermana, a que agarre papel y lápiz y comience a evaluar. La primera cosa que ponga es que le ha dado vida el Señor cuando muchos a nuestro alrededor han fallecido. No fallecieron porque Dios se descuidó. Dios tiene un tiempo y un momento para que nosotros partamos y estar a la presencia de Él. Yo me equivoco, tú te equivocas, pero Dios no se equivoca. Y si Dios decidió llevarte a tu familiar, déjame decirte, querido hermano, querida hermana, es porque era el tiempo de que esa persona, si está en el Señor, fuera a descansar. Porque decía Pablo que el morir es ganancia, es parte de la prueba, pero esa prueba produce esperanza. ¿Cuál es la esperanza de tener un familiar que ha partido? Si es creyente, esa esperanza es que un día le vamos a ver, pero para verle yo tengo que mantenerme activo. Yo le decía el día de ayer a una de las hermanas que trabajan en la iglesia, le decía yo, mire hija, los días se acaban, uno se va acostando y ya pasó la noche y usted siente que no ha dormido. Yo no sé si a mí me está pasando porque estoy muy fatigada, pero ¿sabe usted que los días van así? Rápido, rápido, rápido. Y me dice, sí, no se siente. Y le digo, acuérdese lo que dice la palabra, que dice que por amor a los escogidos los días van a ser acortados. Entonces le dije, yo me salió así espontáneamente decirle, es tiempo de ponernos más a cuentas con Dios y no de estar viendo hacia los lados. Mire, es la esperanza que un día los vamos a ver a nuestros seres queridos, pero pongámonos a cuentas con el Señor para poderlos ver. Entonces, mis amados hermanos, eso es que la prueba viene a ser en nuestra vida. Hay que aprender a enfrentarla tratando de entenderlas, no bajo mi mirada ni mi perspectiva, sino bajo la perspectiva de Dios. Ahora, ¿cómo voy a enfrentar las pruebas? ¿Cómo debería? ¿Qué dice la palabra del Señor? Fíjese que me gusta lo que dice la palabra del Señor. Dice que debemos de enfrentarlas tratando de no ser pesimistas. Sabe que muchos nos morimos en el camino por el pesimismo que tenemos. ¿No conoce usted gente que usted le saluda amablemente y les salen como patada al pecho, pedantes, pedradas? Yo no tengo la culpa que haya tenido un mal día. Yo no tengo la culpa que no comió bien. Pero hay gente que es así. Y sabe que a veces así nos portamos nosotros ante las pruebas y las dificultades. Hasta con Dios somos pedantes. Yo no sé cuántas veces usted ha saludado a personas bien contentas y le salen con un golpe emocional. A cada rato, ¿verdad? Pero mire, el apóstol Pablo nos enseña a no ser pesimistas. ¿Dónde nos lo enseña? En 2 Corintios capítulo 4. Allí en el versículo 7 hasta el versículo 10 dice Pablo, pero tenemos, dice, este tesoro de la excelencia de Dios, ¿verdad? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Oiga cómo estamos nosotros. Estamos atribulados, decía Pablo, en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, decía él, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, decía, la muerte del Señor Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Decía Pablo. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si no se ha dado cuenta, en ese versículo el apóstol nos enseña a no ser pesimista. Y sabe, él estaba escribiendo en medio de circunstancias difíciles, pero la actitud del apóstol fue una actitud positiva. No nos está escribiendo a alguien que solo leyó, nos está escribiendo a alguien que vivió esas situaciones difíciles, que tuvo sufrimiento. ¿Usted quiere saber cuáles fueron los sufrimientos de Pablo? Búsquelos ahí en 2 Corintios capítulo 11, del versículo 22 en adelante, hace una lista. Yo enumeré algunas de ellas. Y dice, estaba en trabajo, dice Pablo. Estaba en azotes, en cárceles. Bueno, yo solo en trabajos, azotes y cárceles, gracias a Dios, no. En peligro de muerte, decía Pablo. 5 veces he sido azotado con 39 latigazos, porque decía 40 menos 1, son 39. Porque decían los romanos que 40 latigazos ya eran pecado, así que era crueldad, así que le daban 39. Ahí le restaban 1, ¿verdad? 3 veces, dice, había sido azotado con vara. ¿Ya fue azotado usted con vara? Esto no lo hacía Pablo porque padeciera como criminal, sino solo por el hecho de predicar a Jesucristo. Decía él que una vez había sido apedreado, por cierto fue en Listra, que hasta lo tuvieron que bajar en una canasta después también. Sufrió 3 naufragios. Estuvo en peligro de camino, en peligro de río. Y ahí comienza el apóstol a narrar todos los sufrimientos que ha tenido. Evalúe usted. Ha tenido esos sufrimientos, pero en medio de esa crisis, en medio de esos sufrimientos, ¿cuál era la actitud de Pablo? Él dice que trataba de no ser pesimista. Él trataba de mantenerse positivo en medio de las circunstancias difíciles. Y por eso es que dijo lo que acabamos de leer. Me encanta esto porque Pablo dice, estamos atribulados, decía, en todo. Pero salía ahí y decía, pero no angustiados, decía Pablo. O sea, tengo problemas por todos lados, pero estoy confiando en Dios. Qué actitud más bonita. ¿Y la tuya, mi hermano, mi hermana, cuál es? ¿Qué más decía el apóstol? Estamos en apuros, o sea, hay angustia, hay aflicción. Pero no estamos desesperados, decía. Yo creo que Pablo había entendido algo que yo lo he tratado de entender a través de los tiempos. Cuando uno está en angustia, digamos, si le va a llegar un cobro, si tiene que hacer algún pago, uno está preocupado. Me acuerdo que en la primera iglesia que pastoreamos, estábamos construyendo la nave de la iglesia, hermanos, sin ningún dinero, todo fue por fe, en trabajos, y estaba el albañil, al que le dicen el maestro de obra, y estaba un ayudante. Y nos turnábamos para darles de comer. Y me acuerdo yo que íbamos a darle de comer y ese sábado no era rezago, sino que era día de pago. Y en la iglesia no había ni 5 para pagarles. Era una agonía que vivimos con mi esposo y me acuerdo bien. Y es bueno que no olvidemos los momentos críticos porque nos enseñan a nosotros. Y yo no estaba como Pablo y dije, no estoy desesperado. No, sí, estábamos desesperados. Nos pusimos a orar, clamábamos, cantábamos, que no hacíamos, pero daban las 9, las 10, las 11 de la mañana, las 11:30. A las 12 vino el maestro de obra y se lavó y dijo, bueno, vamos a comer ya. Dijo, y hoy hay pistillo. Y nosotros, hermano, en una gran angustia, en una gran agonía. Pero mire qué lindo, ese era un gran apuro, una gran necesidad. Y hubo alguien que en medio de ese apuro me dijo, Caro, vamos a buscar quien nos presta ese dinero. ¿Y sabe qué? Me dijo mi espíritu espiritual, mi Espíritu Santo a mi corazón, le dijo, es que yo no tengo un Dios muerto, es que yo tengo un Dios que cumple promesas, y Él nos metió en este lío. El Dios de la visión es el Dios de la provisión. Mire, les dije yo, hermanos, lávense, les dijo mi esposo, y coman. Yo les dije, vengan, coman, ya está servido. Y con mi esposo solo nos veíamos. A ratito llegó un anciano, hermano Francisco, me acuerdo, llegó y le dijo, pastor, necesito hablar con usted. Él muy flemático, vea, tranquilo.
Y ahí se fue, yo me quedé atendiendo a los albañiles. Cuando terminó, vaya pastor, aquí está, le voy a entregar. Bueno, les dijo Walter, y se fue a recibirles lo que habían hecho. Y yo, Dios mío, ayuda al Walter, ¿cómo vamos a hacer para pagar? Y sin nadie que nos respaldara. Nosotros hemos construido, conozco pastores que les regalan esto, que vienen de otros lugares a construirle. Yo no tengo esa experiencia, nosotros no tenemos esa experiencia. Dios sabe cómo nos ministra cada uno. Y bueno, de repente vi que fueron contentos y me le quedo viendo y le digo, ¿qué pasó? Ya mandó el Señor, me dijo. Mire, hermano, exactamente llegó. Y en el momento preciso. Pero yo que hubiera querido, yo, Carolina de Valle, ¿qué quería? Que desde que amaneció ese día sábado, Dios me mandara ahí en un sobre. Vaya, aquí está, no te preocupes, no. Es que Dios permite que llegue la desesperación, pero quiere que no estemos, el apuro, perdón, pero quiere que no nos desesperemos. Dios nunca llega antes. Tampoco va a llegar después. En el momento preciso, Dios llega. Si tú estás clamando, estás esperando, déjame decirte, esta es la palabra de Dios para ti. No te desesperes. Mantén una actitud positiva. Quita tu pesimismo. Evalúa las situaciones, porque Dios no se equivoca, número uno. Segundo, Dios no llega ni antes ni tampoco llega después. En el momento preciso Dios llega. Y tercero, lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Y hasta aquí Él ha cumplido sus compromisos. El apóstol lo podía decir, también estoy perseguido, decía. Porque ¿quién no seguía a Pablo? Si mire, pobrecito el apóstol, ¿cómo fue perseguido? Si bajarlo, imagínense, por una canasta de un gran muro. ¿Por qué? Porque lo buscaban no para saludarlo, para matarlo, hermano. ¿Y por qué? Porque predicaba el evangelio. Pero él dijo, pero no estoy desamparado, porque siempre él reconoció que la mano de Dios estuvo ahí para salvarte, ayudarte, como lo ha hecho contigo, como lo ha hecho conmigo. Lo quieras reconocer o no, Dios ha sido para nosotros. De cuántas cosas no nos ha librado, Él ha sido nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y decía Pablo, derribado, yo me imagino a Pablo ahí, tirado, golpeado, apedreado en Listra, pero todavía levantaba la mano. Yo creo que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él decía, mas no destruido. Me recuerda a ese niño que la abuelita lo quería tener sentado. Ay, las abuelas, ¿verdad? ¿Cómo va a haber un niño de 3 a 5 años que esté sentado? Ese niño cambia de actividad cada 3, cada 5 minutos. Y la abuela, sentate. Se sentaba y se paraba. Sentate. Y cuando no se sentó, luego agarró y lo sentó. Sentate, te digo. Y se le quedó viendo el niño y le dijo, abuela, pero por dentro estoy parado, le dijo. Yo creo que esa era la actitud de Pablo. Esa tiene que ser nuestra actitud. Una actitud positiva. En todo esto, Pablo reconoce la mano providencial de Dios, porque era Dios quien controlaba las persecuciones de las cuales él era víctima y las mantenía dentro de los límites precisos. Pablo estaba seguro que no iba a ser probado más de lo que él podía soportar. Hermanos, hermanas, amigos, nadie quiere sufrir, es cierto. Nadie queremos enfermarnos o pasar aflicciones o sufrimientos. Nadie quiere padecer persecuciones, mucho menos las humillaciones a las que a veces somos expuestos. Pero estas cosas suceden, son reales, son claras. Y cuando suceden, tomémoslas de la manera positiva. Como decía la Chimoltrufia, por el lado amable. ¿Por qué? Porque nos ayudan a saber que aún en nuestros sufrimientos, Dios tiene un propósito. Y esa es la palabra de Dios para ti. No te desesperes. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios está trabajando en ti y no te va a probar más de lo que puedas soportar. Así que esa es la palabra de Dios para ti. Fortalécete en el Señor y, amigo, recibe también esa fortaleza que como cristianos tenemos, abriendo tu corazón a Cristo Jesús. Para ello dejo esta oración para que tú la hagas y te recuerdo, sigámonos conectando de lunes a sábado a las 7 de la noche por este mismo medio para que seas tú bendecido por Dios. Dios les bendiga a todos. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial,
Reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.